Hola, hoy en Caprichos de Mujer quisimos conocer más cultura de nuestra ciudad, ya que fue muy apreciado en los programas que hablamos de los lugares y los circuitos culturales de la ciudad de Arroyito. Hoy vinimos a conocer la parte religiosa, la parte que nace de los orígenes de esta ciudad, y una de estas iglesias, que es la iglesia de San Cayetano, fue el comienzo de todo lo que fue nuestro querido Arroyito. Estamos con Gustavo Pavón, quien nos va a hacer de guía turística, por supuesto encargado del museo y de todo lo que es la parte cultural de la ciudad de Arroyito, así que nos va a contar un poquito más sobre esto. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, bien. La verdad que una jornada espectacular para hablar de historia y de cultura, de lo que es lo que más nos gusta, ¿no? Lo que más nos gusta. Contanos en qué esta iglesia, que es la de San Cayetano. Contame un poquito el frente de esta iglesia y todo este predio, qué es lo que tenía. Bueno, este es el lugar, el hito de Arroyito, digamos. Acá se dio origen a la vida religiosa, digamos, por decirlo de alguna manera, que es esta iglesia del año 1790. Recordemos, como hemos visto la otra vez, que nosotros tomamos el punto de partida de Arroyito de 1778, porque hay un documento oficial. Arroyito tenía vida anterior, ¿no? 1790, en realidad, habría que volverse un poquito más atrás del tiempo. Unos años antes llega aquí a Arroyito, a lo que hoy es Arroyito, José Ignacio Urquía, que él había estado preso, peleaba para los españoles cuando estaban en guerra con los moros. Él cae preso y él era muy devoto de la Virgen de la Merced. Entonces, estando en cautiverio, le promete a la Virgen que si quedaba libre, le iba a construir una iglesia, un templo en tierra de cristiano. Cuando él queda libre, lo dejan libre los moros, teóricamente lo proveían de un salvoconducto a través de un barco que iba a ir a España, pero ese barco vino a América. Llegó a Buenos Aires, no le gustó, empezó a internarse por el interior del país, llega a Arroyito y ¿qué pasó? Conoce a una dama, se enamora y se casa acá en Arroyito. El amor hace estas cosas. Así creció la semillita de lo que fue después de Arroyito. Claro, él se casa en lo que es el paraje de la Curva, ahí estaba el oratorio de Rosales. Entonces, le cuenta a su esposa de esta promesa que tenía, que era María del Carmen Ferreira. María del Carmen Ferreira era una doncella, una dama de época que estaba muy bien económicamente, digamos. Entonces le dona estos terrenos y construye la iglesia en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, que no es... ¿Qué? 1792. 1790, el 4 de marzo de 1790. La iglesia que se construye es mucho más chica, no es esta. Lo que se conserva es esta pared que está a mi derecha. Sí. Esa es la pared original, una de las paredes originales, y era mucho más pequeñas. Luego era de adobe, luego con los temporales se va destruyendo, se va modificando hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es este magnífico monumento. Se hizo esta reestructuración? Esta reestructuración fue alrededor del año 1960. Perfecto. Perdón, 1860. 1860, perdón. Entonces, la empieza a modificar y se van agregando, se va ampliando, porque la feligresía cada vez era más grande, hasta que llega este momento. Sufrió 3 transformaciones la iglesia. Primero que era más pequeña, luego fue ampliándose hasta llegar a lo que hoy es la iglesia San Cayetano. ¿Qué? Porque todos muchos dicen, si era de la Virgen de la Merced, ¿por qué hoy San Cayetano? Bueno, porque como la feligresía fue creciendo tanto, surgió la necesidad de construir esta iglesia. Entonces le hicieron el templo en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, que el que está al frente de la Plaza 25 de Mayo. Entonces se traslada allá a su casa nueva y esta casa queda en honor a San Cayetano. Bueno, en estos 400 metros, que es una manzana, también, ¿qué había debajo de estos árboles? Por ahí a mí me da cosita pensar, pero es que estaba el cementerio. Sí, alrededor de siempre, antiguamente, alrededor de las iglesias, siempre hemos escuchado que se denomina Campo Santo. En realidad allí se enterraba, usaban de cementerio y se enterraban a las personas. Había 2 clases de enterramiento. Los que podían pagar, de las personas adineradas, se los enterraba dentro de las iglesias o de las capillas, como en este caso. Y los que no podían, se los enterraba de gratia, se decía, es decir, gratis, en los terrenos al costado de la iglesia. Entonces se llamaba Campo Santo, que eran los cementerios, ¿no? Bueno. Aquí nosotros en Arroyito hemos tenido 3 cementerios. El originario fue este. Luego, cuando ya se conforma el Estado, hace 1880, el Estado argentino y los municipales necesitaban recaudar fondos. Hasta ese momento lo único que recaudaba a través de los matrimonios, de los bautismos, de las defunciones, eran la iglesia, que tenían la patria potestad de eso. Entonces se crean los registros civiles.
De esa manera era obligatoriedad que el Estado fuera el que casara, el que el que bautizara y el que hiciera las defunciones. Por eso se crea un registro civil. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que sacar los cementerios de los costados de la iglesia, que pertenecían a la iglesia, a un terreno público. En el caso de Arroyito se traslada a lo que hoy es el cruce de la calle San Martín, el 25 de mayo, ahí en pleno centro de la ciudad, hasta que en 1907 se empiezan a formar el gran pueblo de Arroyito, se saca el cementerio de ahí y se lleva hasta su lugar actual. Esa es la historia del cementerio. Y después, bueno, hay algo muy lindo que dicen mucha gente, que aquí en la noche se sabían sentir ruido, claro, lógicamente. No sé si es el imaginario popular o realmente fue. Y después también la aparición de luces blancas. Claro, como llaman. Las luces blancas en realidad son cuando a la noche alumbra la luna, dicen que los huesos, los restos óseos, reflejan, entonces se ven en las ositas blancas. Menos mal que estamos de día. Estamos de día. Y hay, bueno, varias tipos de luces, ya que entramos en este tema. Si uno ve, por ejemplo, una luz amarilla, en los campos, sobre todo, que recorre al alumbrado, dice que eso señala que hay enterrado oro en algún lugar. Así que si alguno ve, aparte de las luces blancas, ve una luz amarilla, sígala. Sigan la luz amarilla. Fíjense que no sea un auto, ¿no? Pero que sea un auto. Bueno, pero mirá qué buena la historia. Sí. Y esto fue entonces cantidad de muertos, no tienen ni idea la cantidad de gente que puede haber. No sabemos la cantidad. Lo que pasa es que en esa época, sí, en esa época también se acostumbraba mucho a enterrar los familiares o los muertos en el patio de las casas, era muy común. Por eso acá en Arroyito nosotros, a algunas cuadras de aquí de Arroyito se han encontrado algunos cajones así, porque se acostumbraba mucho a eso, no estaba tan legislado como ahora. Ahora es como que enterrar a alguien en la casa es como que da un poco de cosa, pero antes era normal. Acá dice, desde este templo misionó el siervo de Dios, Fray Mamerto Esquiud, al pueblo de Arroyito, los días 25, 26 y 25 de septiembre de 1882, homenaje comisión pro glorificación de Fray Mamerto Esquiud. Bueno, esto tenemos acá y tenemos acá atrás el padre Rosendo Liendo. Son las dos entradas que tenemos en la iglesia. Contanos un poquito. Sí, acá, como le decíamos, la iglesia de 1790 han pasado muchísimas personalidades que han hecho la historia de Arroyito, de la nación y también religiosa, digamos. Fray Mamerto Esquiud, estuvo acá en 1882, es un fray muy importante para la nación argentina, inclusive escribió grandes artículos, hizo una gran vida religiosa y todo el mundo lo conoce. Él estuvo acá en el año 1882. También estuvo, en forma contemporánea, José Gabriel Brochero, que vino casi en 6 o 7 oportunidades acá a Arroyito. Que ahora tiene un montón de milagros que ya lo están diciendo que justamente es uno de los más milagrosos de los curas. Sí, nosotros tenemos el honor, por ejemplo, hay una hermana de él, que es la Aurora Brochero, que está sepultada acá en la capilla. Mira, pariente. Y bueno, tenemos aquí a Rosendo Mendoza Liendo, que fue un cura párroco de Arroyito entre el año 1909 y 1959, 1953, perdón, y hizo grandísimas obras, tanto culturales como de crecimiento del pueblo, ¿no? Así que la capilla histórica, encierra grandes historias y de grandes personalidades, como por ejemplo el coronel Álvarez, Ramón Luque. Y el padre Rosendo Liendo también hizo las capillas de Sacanta, La Tordilla y de Coyunda. Y gestionó el Colegio de Hermanas Mercedarias. Sí, fue uno de los principales que desarrolló la educación acá en Arroyito. Tenía un periódico que se llamó El Hogar Cristiano en 1913, que fue uno de los primeros periódicos que tenemos acá en Arroyito. Así que parte de esta historia la rescatamos de ahí, ¿no? Me encanta. Bueno, vamos a conocer la iglesia por dentro para que veas la maravilla y cómo era capaz la parte arquitectónica de la época, ¿no?
Bueno, aquí estamos ya en el interior de la iglesia, hablamos despacito porque está justo la adoración al Santísimo, para que ustedes vean, bueno, cómo es la construcción actual. Es de un estilo neocolonial y es una mezcla media ecléctica también. Nosotros no tenemos registro, por lo menos en el museo, de quiénes fueron los arquitectos que fueron interviniendo. Lo que sí, bueno, quiero aprovechar a hacer una salvedad de un error que dije afuera, que esta tuvo 3 modificaciones. La primera, bueno, en 1790 la construcción, luego es en 1907, que tenía el campanario a los costados, y esta es de 1960. Yo recién dije de 1860, es 1960, la última modificación. Acá, bueno, tiene una acústica especial. Acá se hicieron varios encuentros de coro, inclusive tocó la banda sinfónica de la ciudad, y en la parte, bueno, que después la van a poder enfocar, a la entrada, tiene 3 entradas y es una sola nave, con las 2 sacristías a los costados, y en la parte superior tiene un coro. Ese coro, bueno, vos entras ahí, hablas, suena una maravilla. Espectacular. Y otra particularidad que tiene es que los bancos, antes cada familia tenía su banco. Entonces ustedes van a ver en el banco, los primeros bancos, que son originarios de 1790, tienen una plaquita con la familia. Y el resto del mobiliario está en el museo. Porque cuando son capillas, el altar es móvil, por ejemplo de madera, entonces uno lo puede correr para un lado o para el otro, igual que el sagrario y todo lo demás. Cuando sube a la categoría de iglesia, ya el altar tiene que ser fijo. Entonces se construye uno de mármol y el antiguo es el que está en el museo. Por eso es el traslado, no es que se haya querido desarmar, digamos. Bueno, y tenemos acá dos personas que están enterradas en la misma iglesia. Sí, esto es uno de los descendientes, en realidad son 2 descendientes de José Ignacio Urquía, y también está enterrado José Ignacio Urquía, que no está la placa, y esto era lo que yo les contaba recién. Y como estas personas han sido beneficiarios, digamos, de la iglesia y han aportado su parte económica, han tenido el privilegio de ser sepultados y destacados con una placa. Bueno, Gustavo, realmente muy lindo toda esta parte de esta iglesia. Vamos a seguir conociendo otros lugares culturales de Arroyito. Dale, vamos. Bueno, y nos encontramos en el mausoleo Coronel Don Luis Álvarez, que está al frente de la iglesia, y queremos saber quién fue este famoso coronel que hizo tanto por nuestro lugar. Bueno, el coronel Álvarez fue un defensor de Arroyito. Él defendía, digamos, esta zona, el este de la provincia de Córdoba, con el avance de los malones, que venían de toda la zona del Chaco, todo lo que entraban por el este. Uno de los últimos malones que hubo, indígenas estamos hablando, ¿no? Fueron de aproximadamente 5.000 indios que vinieron a arrasar con toda la zona de acá de Arroyito. Querían ocupar los lugares. Claro, en realidad ellos defendían, porque toda esta era como la parte de la campaña del desierto, donde acá no había nada, entonces venía el español, el hombre blanco, digamos, ocupando las tierras, con poblaciones como Arroyito, Villa Concepción del Tío, que era la última que estaba hacia el este de Córdoba. Entonces, bueno, el hombre blanco avanzaba y los indios, lógicamente, defendían su territorio. Aparte, bueno, eran malones, ahí había cautivas, estos venían, se llevaban las mujeres, mataban a los niños, a los hombres. O sea, lo que uno ve en las películas, por ejemplo, que está sumamente exagerado, bueno, en realidad es extraído de la vida real. Claro, de la vida real. Y bueno, y el coronel Álvarez, que él murió en 1864, fue uno de los grandes defensores del este cordobés, también participó en lo que eran las luchas civiles. Las luchas civiles era entre 2 ideas políticas que había, que eran entre los unitarios y los federales. Entonces, bueno, él era partícipe de una de estas líneas y peleaba, defendía al gobernador de la provincia de Córdoba. En ese momento, por ejemplo, Félix de la Peña. Mira vos, todas cosas que a veces uno no sabe, digamos. No sabe. Y el coronel Álvarez estuvo sepultado, él nació en la Villa Concepción del Tío, después murió en 1864 de un aneurisma al corazón,
y él pidió que lo sepultaran en la capilla de Rollito porque un hijo de él que había nacido cuando era apenas nació, digamos un bebé, falleció y lo sepultaron acá. Y él estaba sepultado en la capilla porque este mausoleo, este monumento estaba al frente de la fachada. Claro. Luego con la remodelación de la iglesia, que se hizo mantenimiento de revoque, de pintura, se saca el féretro de ahí y se le construye este mausoleo con la renovación de la Plaza José Ignacio Urquía. Así que bueno, y quedó este espacio público hermoso. En honor a él.